Hola jugadores y jugadoras, espero que estén muy bien. Hoy les voy a contar en esta clase cuáles son los 3 puntos clave para que puedas mejorar tu salto vertical. Bueno, ¿qué es lo que nos va a hacer saltar más? Son estos 3 puntos: la técnica, la fuerza y la explosividad. Bien, ahora vamos a ver cómo trabajar cada uno de estos 3 puntos. Pero antes te voy a contar un poco qué es lo que vamos a analizar, ¿sí? Para que ahorremos tiempo y evitemos datos innecesarios que puedes encontrar en cualquier lado. Sí, por un lado podríamos hacer un análisis un poco más técnico donde podríamos conocer justamente detalles técnicos que podamos encontrar en cualquier lugar. ¿Sí? Con una simple búsqueda podemos encontrar esos detalles técnicos, que en este caso no nos vamos a detener tanto en eso. Por otro lado, lo que vamos a hacer ahora sí es un análisis mucho más práctico, ¿sí? Para poder saber cuáles son los factores determinantes en la ejecución de nuestro salto y poder aumentarlo, y a su vez tener las herramientas hoy mismo para poder mejorar ese salto vertical, ¿sí? Creo que esta forma es mucho más interesante que solamente hacer un análisis de biomecánica y demás, cosas que ya lo podemos encontrar en cualquier otro lado. Vamos a lo más práctico, lo que podemos llegar a hacer hoy, así que vamos con eso. Lo primero, la técnica. ¿Por qué es importante trabajar nuestra técnica? Bueno, porque justamente mejorar nuestra técnica nos permite ser más eficientes al usar correctamente nuestra fuerza. ¿Cómo funciona justamente nuestro cuerpo para saltar? ¿Por qué necesitamos trabajar la técnica y por qué tenemos que tenerla en cuenta? Bueno, justamente porque nuestro cuerpo está armado de palancas, ¿sí? Entre músculos y huesos. Lo que hacen nuestros músculos es tirar o soltar, y eso hace que los huesos se muevan. Bien, básicamente por eso. Así que nosotros, mejorando nuestra técnica, vamos a poder hacer que funcione mejor nuestro cuerpo, y eso nos va a permitir usar mejor la fuerza y a su vez saltar más alto. Bien. Entonces, ¿qué factores son los determinantes en nuestra técnica para que nosotros podamos enfocarnos en estos y a partir de ahí poder mejorarlo? Bien. Como les dije, no analizando factores como biomecánicos, sino más de la acción del salto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la aceleración horizontal, ¿sí? Cuando vamos hacia adelante, mientras más rápida sea esa carrera de aproximación al salto, mayor va a ser el salto, ¿ok? Después tenemos lo que es el centro de gravedad. Mientras más podamos nosotros bajar ese centro de gravedad, mientras más nos podamos agachar para justamente cargar ese salto, mayor va a ser el salto. Después tenemos la utilización de los brazos. Si nosotros utilizamos mejor nuestros brazos, digamos, para impulsarnos hacia arriba, podemos llegar a aumentar hasta un 7% la altura del salto con solo mejorar, digamos, ese braceo que nosotros vayamos a hacer. Y después, también algo que me parece muy importante es el aterrizaje, ¿sí? No solamente nos tenemos que concentrar en saltar más, ¿sí? En esta parte técnica, sino también en aprender a caer, ¿ok? Porque es muy importante que podamos cuidar esas articulaciones, ¿sí? Y cuidarnos de cualquier tipo de lesión o molestia que pueda llegar a aparecer trabajando esta parte de los aterrizajes, que son muy sencillos de trabajar. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones para el trabajo de la técnica? Bueno, lo primero es que, ¿se pueden realizar sesiones específicas para trabajar la técnica? Sí, perfecto. Si el cronograma te lo permite, excelente, lo hacemos. En caso de que no lo puedas hacer, podés realizarlo en sesiones donde hagas entrenamiento físico sin ningún tipo de problema, ¿sí? Puedes organizarlo, acomodarlo así en algún momento de esa sesión de entrenamiento físico, y ahí trabajas esta parte técnica. Después, el punto número 2 es estar frescos, ¿sí? O sea, lleguemos bien a realizar ese trabajo técnico para poder hacerlo lo más concentrados posible y no estar trabajando con fatiga encima, ¿sí? Si bien se puede hacer un trabajo donde estemos más fatigados y a partir de ahí tratar de mantener esa técnica, no te lo recomendaría hacer en un principio, ¿sí? Primero, trata de pulirla cuando vos estés con mucha más energía, mucho más fresco, sin estar fatigado, y después, si nosotros ya podemos ir mejorando eso, bueno, iremos trabajándolo un poco más con fatiga, pero no me centraría sobre eso en un principio. Después, la técnica es algo completamente individual, ¿sí? Si bien podemos tener un estándar de cómo tendría que ser esa técnica, tenemos cuerpos muy distintos, ¿sí? Y por lo tanto esas palancas de las que yo te contaba antes son distintas también en cada cuerpo. Así que no te preocupes si vos haces como ese análisis más de la técnica perfecta y no te sale igual, ¿sí? Justamente porque tu cuerpo tal vez necesita algo un poco diferente. Podemos usar eso de referencia, pero no te frustres si no sale exactamente igual como está en el libro, ¿sí? Y después, lo último son los aterrizajes, ¿sí? Que, como les decía, por más que no parezca muy importante, es realmente fundamental, digamos, que aprendas a caer de ese salto para
bueno, amortiguar esas caídas y cuidarnos de lesiones innecesarias. Bien, ahora bien, ya sabemos cómo trabajar la técnica. Ahora vamos a ver por qué es importante trabajar nuestra fuerza. Bueno, mientras más fuerza nosotros podamos aplicar en menos tiempo, vamos a ser más potentes, ¿sí? La fórmula justamente de la potencia es fuerza por velocidad, ¿ok? Ahora vamos a centrarnos en la parte de la fuerza. Si mejoramos la fuerza, vamos a poder ser más potentes. Por ende, saltar más. Bien. Ahora, ¿cuánta fuerza tenemos que mejorar? O sea, ¿cuál es el límite de seguir avanzando en mejorar nuestra fuerza? Bueno, si nuestra mejora de la fuerza deja de aumentar nuestro salto o empieza a disminuirlo, ahí cambiamos el enfoque, ¿sí? Por eso es muy importante controlar los avances que tengamos con respecto al salto y la fuerza, ¿ok? Por eso no sirve de nada solamente hacer un entrenamiento por solo hacer, sino que tener una estructura, tener un paso a paso, saber qué es lo que tenemos que hacer, digamos, en cada sesión o en cada proceso del entrenamiento es muy, muy importante. Ahora bien, llevémosle un poco a la práctica para entender de qué les estoy hablando. Bien, pensemos en una sentadilla, ¿ok? Movemos, por ejemplo, 60 kilos, ¿sí? En la sentadilla y tenemos un salto de 30 centímetros. Perfecto. Ahora, avanzamos, mejoramos, hacemos 100 kilos en una sentadilla y ahora nuestro salto es de 45 centímetros. ¿Ok? Seguimos mejorando nuestra sentadilla, ahora es de 120 kilos, pero nuestro salto se mantiene en 45 centímetros. ¿Ok? Ahí ya nos damos cuenta que por más que mejoremos la fuerza, nuestro salto se mantiene igual. ¿Ok? Ahora puse únicamente esta cuestión de los kilos como referencia para que se entienda, pero se pueden utilizar otras variantes como por ejemplo las repeticiones, la velocidad de la ejecución, muchas otras variables, pero bueno, esta me parece como la más práctica o la más sencilla como para poder identificar esto que te quiero explicar. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que entrenar la fuerza? En resumen, bueno, si estamos trabajando la fuerza, ¿sí? O estamos en un punto donde necesito mejorarla, listo, perfecto, la empiezo a trabajar. Luego, si mejoro la fuerza y mejora mi salto, perfecto, mantenemos ese entrenamiento. Entonces, avanzamos con la fuerza, mejora mi fuerza, pero no mejora mi salto, perfecto. Hay que mover un poco hacia la parte más explosiva del entrenamiento, ¿ok? Que ahora vamos a ver cómo trabajar. Pero antes te dejo mis recomendaciones sobre cómo trabajar la fuerza, ¿ok? Lo primero es centrarnos en los patrones de movimiento, ¿ok? No enfocarnos en solamente un trabajo por músculos, ¿sí? Sino en movimiento, ¿ok? Esto muy sencillamente se puede dividir en un trabajo de miembros superiores o miembros inferiores, ¿sí? Haciendo tracciones o empujes para los miembros superiores o ejercicios dominantes de rodilla o dominantes de cadera en miembros inferiores, ¿ok? Esto puede realizarse de forma unilateral, bilateral, ¿sí? Es decir, con los dos brazos o con un solo brazo, lo mismo para las piernas, ¿bien? Y esto, por ejemplo, dando un ejemplo más práctico, las tracciones, por ejemplo, una dominada es una tracción bilateral, ¿sí? Con los dos brazos. Un empuje unilateral puede ser un press de pecho, ¿sí? Con una mancuerna, o un press de hombro, mismo también, ¿sí? A una mano, listo, tenemos un empuje unilateral, ¿ok? En miembros inferiores, dominante de rodilla, un ejercicio es la sentadilla, ¿sí? Porque utilizamos más las rodillas que la cadera, ¿sí? En el movimiento. Y después un dominante de cadera es, por ejemplo, un peso muerto, donde prácticamente no estamos flexionando, ¿sí? Las rodillas o las flexionamos muy poco a comparación de una sentadilla, ¿ok? Esta no es una clase específicamente para hablar, digamos, sobre estas categorías, por eso no las explico tanto. Pero si te gustaría que pueda hablar un poco más de esas, nada, podés mandar un mensaje para hacérmelo saber o comentar acá abajo de esta clase para yo saber que te interesa este tema. Después, sobre lo que es la fuerza, pasamos al segundo punto, ¿sí? Vamos con lo que es la intensidad. Bien, trabajar con distintas intensidades según lo que vos desees mejorar. ¿A qué me refiero con esto? No solamente tenemos que estar entrenando todo el tiempo a la máxima intensidad, ¿sí? Sino que hay que saber diferenciar los momentos. Bueno, hay momentos donde tenemos que entrenar muy fuerte. Sí, perfecto, entrenemos muy fuerte. Hay momentos donde tenemos que entrenar a menos intensidad. Perfecto, entrenemos a menos intensidad. Trabajar una intensidad media, trabajemos intensidad media. O sea, sepamos diferenciar los momentos y sepamos utilizar esas distintas intensidades, ¿ok? Eso va a ser una gran diferencia también en la fatiga que nosotros vayamos a acumular, porque no podemos mantenernos todo el tiempo arriba, sino que tenemos que saber regularlo. Eso va también de la mano con el trabajo de la velocidad, que siempre sí intentemos aplicar la máxima velocidad a cada uno de los ejercicios, ¿ok? Esto quiere decir que pueden haber trabajos donde, por ejemplo, vamos a ponerlo muy puntualmente, una
sentadilla, por ejemplo, no siempre tiene que ser la más pesada de todas a poquitas repeticiones, sino que puede ser, por ejemplo, con muy poco peso, hacer una sentadilla así y buscar un salto, ¿ok? Ahí estamos haciendo un trabajo más de velocidad. Después podemos hacer un trabajo un poco más de potencia según las cargas que utilicemos y demás, pero siempre tratar de movernos a la máxima velocidad indiferentemente de qué tanto nos cueste ejecutar ese ejercicio, ¿ok? Por eso, no solamente nos vayamos siempre a lo pesado, a lo que más cueste o estar en la máxima intensidad todo el tiempo, sino buscar velocidades, ¿sí? Trabajar sobre esos distintos rangos también. Y por otra parte, va muy de la mano también con esto que les estoy comentando, la parte del descanso, ¿sí? Tanto dentro de la sesión de entrenamiento en sí, entre los ejercicios, como también entre entrenamientos, es fundamental que podamos aplicar los descansos que necesitamos, ¿sí? Que, como digo, no todo sea estar constantemente entrenando al máximo, sino, bueno, sepamos cómo regular eso y que también necesitamos descansar para que nuestro cuerpo se recupere del entrenamiento y así poder tener mejores sesiones de entrenamiento con el paso de las semanas, ¿sí? Como digo acá, no sirve de nada entrenar cansado porque vas a perder calidad en ese trabajo. Por supuesto hay momentos donde vamos a estar más cansados, se acumule un poco de fatiga, tengamos que entrenar igual, pero eso no puede mantenerse constantemente, ¿sí? Porque si no es inviable. Ahora sí, pasamos a la parte de la explosividad, ¿sí? O la reactividad, como le quiera llamar. Bien, ¿por qué es importante trabajar esto? Bueno, como les había dicho antes, ¿sí? En la parte de la fuerza, mientras más fuerza puedas aplicar en menos tiempo, vas a ser más potente. Volvemos a la fórmula de la potencia. En la fuerza ya la vimos, ahora vamos a la parte de la velocidad, ¿sí? Si nosotros podemos aplicar la misma cantidad de fuerza en una menor cantidad de tiempo, ¿sí? Ser más veloces, bueno, vamos a ser más potentes, ¿ok? ¿Qué significa si ser más explosivo o ser más reactivo? Bueno, nuestros músculos pueden acumular energía y después utilizarla, ¿sí? Imaginemos que tenemos una resortera, una gomera, bueno, que cargamos esa energía y después la utilizamos, bueno, funciona básicamente igual, ¿sí? Si lo vemos en lo que es el salto en sí, tenemos una fase excéntrica donde nosotros bajamos y acumulamos la energía para poder saltar, hay una transición y después pasamos a la parte concéntrica donde liberamos la energía, ¿sí? Soltamos ahí la resortera y hacemos el salto vertical, ¿ok? Estas son las fases que tenemos adentro del salto. Ahora bien, teniendo en cuenta todo esto que te contaba, ¿sí? Para poder trabajar la explosividad, ¿cuáles son mis recomendaciones? Bueno, que hagas trabajos de pesas, ¿sí? Que utilices pesos que te permitan moverte a alta velocidad, como te mencionaba también en la parte de la fuerza, ¿sí? Podemos poner ahí que entre un 20 y un 50% de los pesos que podemos mover en una repetición máxima, ¿sí? Podemos llegar a utilizarlos, ¿sí? Para movernos en estos rangos. Por ejemplo, ¿sí? Como decía acá, una sentadilla con el 50% a la máxima velocidad, con el 50% del peso que utilizaríamos en una repetición máxima, me refiero. Ahí tenemos, ¿sí? Distintas variables de trabajo y demás. Esto es como una indicación muy general, ¿sí? Pero bueno, como para que se entiendan las diferencias, ¿sí? De lo que voy contando. Pero bueno, se puede hacer con el trabajo de pesas, ¿ok? Después, con el tema de la fatiga, lo mismo que decía antes, no trabajemos fatigados, ¿sí? En estos trabajos puede pasar que tengamos momentos de un poco más de fatiga, un poco más de cansancio, puede pasar, pero tratemos de que no. ¿Por qué? Porque justamente se pierde la velocidad, que es lo que necesitamos, ¿sí? Necesitamos movernos más rápido, si estamos más cansados nos va a costar más, así que tratemos de estar lo más fresco posible. Y un descanso, ¿sí? Óptimo para esto puede ser de 2 a 3 minutos entre series, ¿sí? Para estar lo mejor posible. Después, lo que son los tiempos de contacto, ¿sí? Que en lo que sería más el trabajo de saltos, ¿sí? Cuando vayamos a trabajar los saltos en sí, tratemos de estar poco tiempo en el suelo, ¿sí? Si bien hay distintas formas del trabajo, ahora yo después voy a explicar un poco cómo podemos ir trabajando todo esto, distintas formas de entrenar el salto. Busquemos tiempos de contacto cortos, ¿sí? Si es que lo necesitamos, imaginándonos como si quemara el suelo, ¿ok? Tratando de buscar esa reactividad, ¿sí? Justamente con el suelo. Bueno, tratemos de que eso sea corto. Y después son el trabajo de sprints, también me parece bastante interesante, ¿sí? Que lo puedas incorporar, que no solamente sea todo salto vertical, sino correr también nos va a ayudar a que podamos mejorar el salto vertical, ¿sí? Esta es una forma muy buena de trabajar tu potencia, así que puedes realizarlo sin problema, ¿sí? Ahí como pongo hay una recomendación muy pequeña de que empieces con trabajos de 5 metros, 10 metros y trabajos cortos, pero que sean lo más rápido que puedas, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué hacemos para mejorar nuestro salto? Tenemos que trabajar sobre estos 3 puntos, ¿ok? La técnica,
la fuerza y la explosividad. Pero vamos a la práctica. Como siempre les digo, me gusta ser práctico con las cosas que aprendemos, no nos quedemos solamente en esta que vemos acá, sino qué hacemos hoy mismo para poder empezar a trabajar el salto. Bueno, como les decía, en el principio necesitamos trabajar lo que son los aterrizajes, ¿sí? A ver, no quiere decir que tengas que trabajar solo los aterrizajes para después pasar a trabajar el salto, pero es importante que lo puedas trabajar, ¿bien? Después tenemos lo que son los saltos con contramovimiento, perdón, y los saltos sin contramovimiento. ¿Sí? Esto quiere decir que si nos vamos a la imagen, esa donde yo les contaba sobre la fase del salto, bueno, en el salto con contramovimiento tenemos la fase excéntrica, ¿sí? Esa fase donde cargamos el salto y después vamos hacia arriba. En cambio, en la fase sin contramovimiento no tenemos esa fase, ¿sí? Como en el ejemplo que pongo ahí de la chica que está sentada acá en el cajón, bien, lo podemos ver ahí, ella, fíjense, ya está abajo. ¿Ok? Ya no tiene esa fase de bajar el salto. ¿Ok? Desde esa posición realizamos el salto hacia arriba. ¿Ok? Por eso son distintas formas de trabajar el salto. Bien. Y a su vez podemos combinar estos saltos con otras categorías, ¿sí? Como por ejemplo pueden ser saltos en profundidad, ¿sí? Como ven, acá estamos combinando este salto con contramovimiento, ¿sí? De bajar y subir, tirándonos desde una altura, ¿sí? ¿Ok? Me dejo caer y ahí realizo el salto. Podemos realizarlos con carga también, ¿sí? Lo mismo, estamos ahí, podemos hacerlo estando sentados igualmente o hacerlo con saltos asistidos. Bien, realizo un salto, utilizo una banda, ¿sí? Elástica, puede ser buena también una soga en caso de que no lo tengamos, y me impulso más de lo que yo podría llegar a saltar por mi propia cuenta, ¿sí? Esa banda me permite a mí elevar esa altura de salto más de lo que yo podría hacer con mis piernas, ¿ok? Para poder saltar. Y a su vez podemos ponerle distintas variantes a estos saltos, ¿ok? Bueno, ¿cómo lo podemos trabajar? Con los aterrizajes, sí, que pueden ser a 1 o 2 pies, con la salida de salto a 1 o 2 pies, con los giros, sí, las caídas, sí, me refiero a eso, a la caída del salto, hacerlo a 90 grados, 180, 270, bueno, la variante que vos le quieras agregar. Podemos hacer los saltos avanzando o también podemos combinar los saltos, ¿ok? Y vamos a ver algo un poquito en video para que se entienda mejor a lo que me refiero. Bien, acá vamos a ver un poco lo que sería combinar los saltos, viendo más lo que son los aterrizajes. Fíjense, salimos de arriba y caemos a un pie. Bien, en vez de hacerlo a 2 pies, caemos a 1. Vamos con uno y después vamos con otro. Bien, después los aterrizajes los hacemos no solamente, digamos, estando de pie, sino que los hacemos de altura, ¿sí? Dejándonos caer. Bien, tenemos ahí otro ejemplo. Ahora vamos con otro ejemplo. Bien, combinando los saltos. Tenemos un salto avanzando, un salto horizontal y después un salto vertical hacia un cajón. ¿Ok? Ahí y salto. Bien. Y después otra combinación, ¿sí? Por ejemplo, con lo que son los giros. ¿Ok? Salto hacia un costado y vuelvo a caer. La posición, giro y vuelvo. ¿Ok? Estas son variantes sencillas, ¿sí? Que les pongo ahí, pero como para que vean que se pueden combinar muchas cosas, ¿sí? Y no solamente quedarnos con el salto tradicional al cajón de voy, salto y vuelvo a tirarme para abajo, sino que tenemos muchas combinaciones para trabajar, ¿sí? Por supuesto va a depender mucho del nivel que vos tengas, de dónde estés parado. Voy a dejar esto más hacia atrás para que lo tengamos ahí. Bien, va a depender mucho del nivel que tengas, va a depender del momento en el que estés, ¿sí? De qué es lo que tengas que trabajar, cuáles sean tus objetivos, ¿sí? Ahora sabemos que hay muchas variantes dentro de estas tres categorías, ¿sí? De lo que es la fuerza, la técnica y la explosividad, ¿sí? Ahora traté de darte un poco más los ejemplos específicamente con el salto, ¿sí? Pero bueno, hay muchas variantes para trabajar dentro de cada categoría. Por eso es importante también que sepas que hay muchas cosas para aplicar. No solamente te quedes con el típico salto que por ahí ves por internet o el mismo ejercicio constantemente, que sí, está perfecto. Y yo también defiendo el mantenernos durante un buen tiempo con algo, ¿sí? Una estructura sólida para poder avanzar. Pero va a llegar un punto en el que eso también te estanque si es que no le das variabilidad, ¿sí? Puede ser que hayas mejorado tu salto y como repetí siempre lo mismo, bueno, listo, llega un punto en donde te quedaste ahí y es necesario hacer un cambio, hacer algo diferente. O si tal vez nunca probaste estos ejercicios, bueno, es el momento de empezar a probarlos, es el momento de empezar a hacerlos, ¿sí? Pero como digo siempre, teniendo en cuenta cuál es nuestro nivel inicial, ¿sí? Conozcamos eso, elaboremos un plan a seguir, que esté bien estructurado, que sepamos para qué sirve cada cosa de las que hacemos y con eso no hay duda, ¿sí? De que vas a poder conseguir mejorar ese salto vertical, ¿ok? Tenemos que
poder seguir estos pasos de evaluarnos, de tener ese plan a seguir, de poder ser flexibles con ese plan, ¿sí? Para poder modificarlo en el caso de que lo necesitemos y que después, una vez que avancemos en ese proceso, que seamos constantes trabajando, podamos conseguir ese objetivo, ¿sí? Así que si seguimos estos pasos, yo estoy seguro que van a poder mejorar su salto vertical aplicando todo esto, ¿sí? Como digo, acá dejo estos últimos consejos, ¿sí? Primero, enfocarnos en el nivel que tenemos, ¿sí? Basándonos en nuestro nivel actual, vamos a poder realizar las modificaciones necesarias en nuestros entrenamientos, bien, para poder avanzar lo máximo posible. Después, tener foco, ¿sí? No necesariamente hay que trabajar, digamos, una de estas variables durante todo un periodo completo, es decir, no me tengo que enfocar solamente, bueno, necesito mejorar la fuerza, si hago esta evaluación para saber en qué nivel estoy, listo, tengo que mejorar la fuerza, listo, entreno fuerza. No, ahí hay un error. No solamente nos tenemos que centrar en eso, sino que podemos, ¿sí?, hacer combinaciones sobre todos estos trabajos, ¿sí? En algún momento le daremos más prioridad a la fuerza, un poquito menos de prioridad a la técnica y a la explosividad. En otro momento tal vez necesitemos un trabajo un poco más técnico. Bueno, démosle un poco más de prioridad a eso, ¿sí? Trabajamos a su vez la explosividad y la fuerza. O tal vez momentos donde necesitemos más explosividad, le demos más prioridad, así que abarque un poco más de nuestra planificación, y a la técnica y a la fuerza no la sacamos, sino que les damos un espacio un poco más pequeño. ¿Ok? Ese es mi consejo, que tengamos foco en las cosas que necesitamos, pero sin dejar de lado el resto. Y también es fundamental que analices en qué momento de la temporada estás para poder darle prioridad a esa variable o a esa categoría que querés trabajar. ¿Ok? Hay momentos en los que es más interesante, o también es la única forma posible, ¿sí?, de trabajar una variable más que la otra, ¿sí? En momentos de competencia por ahí no tenemos la posibilidad de cargarnos tanto con el entrenamiento porque tenemos que jugar todos los fines de semana o hasta a veces dentro de la semana, y ahí tenemos que priorizar otras cosas, ¿sí? Así que por eso, para mí, analizar estos tres puntos, ¿sí? ¿Cuál es tu nivel? Hacer correctamente el foco e identificar el momento son clave para que puedas mejorar tu salto vertical. Y ahora sí, ya sabes cuáles son estos 3 puntos clave para mejorar tu salto vertical. Espero que te hayan ayudado, espero haber sido claro, y cualquier otra duda que tengas o pregunta me la puedes dejar acá abajo en los comentarios o enviarme un mensaje privado a mi cuenta de Instagram, ¿sí?, Mateo G. Soto, y ahí voy a estar respondiéndote también a tus dudas. Todo lo que pueda traerte y con todo lo que te pueda ayudar de acá en adelante, quiero traerlo. Quiero que esto sea un espacio donde todos los jugadores de voleibol tengan las mejores herramientas para poder mejorar su rendimiento. Así que yo estoy para ayudarte, y todo lo que necesites saber, yo te lo quiero traer. Así que nada, espero que esta clase haya sido de ayuda. Me sirve mucho que dejes, sí, un comentario haciéndome saber, sí, perdón, qué te pareció esta clase, y si te gustaría también compartirla con un amigo, sí, una amiga, compartirla con tu equipo, con tus compañeros de equipo, también se la puedes compartir, sos libre de hacerlo. Me gustaría que le pueda llegar a toda la mayor cantidad de jugadores posible, así que sin problema puedes compartirla. Te mando un abrazo grande y espero que estés muy bien, y nos vemos próximamente. Chao, chao.